Buenas tardes, les saludo. Espero que el Señor les esté bendiciendo en gran medida, que sea Él quien les esté acompañando en esta tarde. Iniciamos nuestro estudio bíblico pensando hoy un poco en el agua viva y en los pozos que tenemos que cavar. Así, a la par que les saludo, que les comparto pues buenos deseos para esta semana, les quiero invitar a reflexionar sobre dos preguntas antes de realizar nuestra lectura bíblica. La primera es qué situaciones se vienen presentando en tu vida que te invitan a realizar cambios y adaptaciones. Piensa qué situaciones se están presentando en el tiempo presente en tu vida que son una invitación directa al cambio y a la transformación. Y por otra parte, la segunda pregunta, ¿te sientes en capacidad de asumir una posición resiliente frente a las crisis, frente a los embates del tiempo presente? Es decir, eres capaz de adecuarte, de adaptarte, de flexibilizarte ante las crisis que estamos viviendo. Entonces, con esas dos preguntas, que son ya de entrada una invitación a la reflexión, quiero que iniciemos el estudio bíblico orando, poniendo nuestra presencia ante el Señor y pidiendo que Él sea también presente entre nosotros, guiándonos y acompañándonos. Oremos. Bondadoso Dios, a ti te damos infinitas gracias por todo cuanto acontece en nuestra vida. Gracias porque hemos aprendido a caminar por tus sendas, viviendo aún en tiempo de crisis y de dificultad, con la fuerza que tú nos das por medio de tu Espíritu. Te pedimos que ese mismo Espíritu sea en esta tarde guiándonos en el estudio de tu palabra, pero también a través de toda nuestra vida, guiándonos en las acciones que realizamos para dar testimonio del cumplimiento de tu voluntad. Bendícenos, acompáñanos, presérvanos. Concede salud a aquellos que la necesitan en este momento. Concede paz a aquellos que se sienten quizá un poco confundidos. Y da consuelo, ayuda también a aquel que está cansado, acoge al que se siente solo y olvidado. Y da paz, da esperanza a quien está en tiempo de aflicción. Nos ponemos en tus manos y pedimos tu bendición para nosotros y nuestros seres queridos y todos los que se conectan a esta hora, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Redentor. Amén. Bienvenidas, bienvenidos al estudio bíblico. Hoy vamos a partir con un texto tomado del libro del Génesis, capítulo 26, versículos 12 al 33. Génesis 26, 12 al 33. Y dice así la palabra de Dios. Isaac sembró en aquella tierra y Dios lo bendijo, y ese año cosechó 100 veces lo sembrado, y se hizo rico y prosperó. Tanto se engrandeció que llegó a tener mucho poder. Tuvo rebaños de ovejas y manadas de vacas y mucha servidumbre. Los filisteos lo envidiaban. Todos los pozos que en los días de Abraham, su padre, habían abierto sus criados, los filisteos los habían tapado y rellenado con tierra. Por su parte, Abimelec le dijo a Isaac, apártate de nosotros, pues ya eres más poderoso que nosotros. Entonces Isaac se fue y acampó en el valle de Gerar, y allí se quedó a vivir. Volvió a abrir los pozos de agua que en los días de Abraham su padre se habían abierto, y que después de la muerte de Abraham los filisteos habían cegado, y volvió a ponerle los nombres que su padre les había dado. Luego los siervos de Isaac cavaron en el valle, y encontraron allí un manantial de agua viva. Entonces los pastores de Gerar contendieron con los pastores de Isaac, pues decían, esta agua es nuestra. Por eso Isaac llamó a ese pozo Esek, porque habían contendido con él. Abrieron otro pozo y también riñeron con él, y le puso por nombre Sibna. Luego Isaac se apartó de allí y abrió otro pozo y ya no riñeron por él. Así que le puso por nombre Rehobot, pues dijo, ahora el Señor nos ha hecho prosperar, así que fructificaremos en la tierra. De allí Isaac se fue a Beerseba, y esa misma noche el Señor se le apareció y le dijo, yo soy el Dios de Abraham tu padre, no tengas miedo, pues yo estoy contigo, y por causa de Abraham mi siervo, yo te bendeciré y multiplicaré tu descendencia. Isaac edificó allí un altar e invocó el nombre del Señor. Luego plantó allí mismo su tienda, y sus siervos abrieron un pozo. Abimelec fue desde Gerar a visitarlo.
Lo acompañaban su amigo Ahuzat y Ficol, el capitán de su ejército. Y les dijo Isaac: ¿por qué vienen a mí si ustedes me odian y hasta me echaron de entre ustedes? Pero ellos le respondieron: nos hemos dado cuenta de que el Señor está contigo. Por eso dijimos que haya ahora un juramento entre nosotros, entre tú y nosotros. Queremos hacer un pacto contigo de que no nos hagas ningún daño, así como nosotros no te hemos tocado. Nosotros solo te hemos tratado bien y te dejamos ir en paz, y ahora tú eres bendecido por el Señor. Entonces Isaac les ofreció un banquete y ellos comieron y bebieron. Al día siguiente se levantaron de madrugada y el uno al otro se hicieron juramentos. Luego Isaac los despidió y ellos se marcharon en paz. Ese mismo día, los criados de Isaac fueron a darle buenas noticias acerca del pozo que habían abierto y le dijeron: hemos hallado agua. Isaac lo llamó Seba. De allí que el nombre de aquella ciudad sea Berseba hasta este día. Esto es palabra de Dios. Bien, tenemos un texto del libro del Génesis que nos refiere una porción de la historia de Isaac, el hijo de Abraham, uno de los hijos de Abraham, y que tiene que ver con el territorio y con los pozos. Entonces yo quiero, en principio, pensando en las preguntas que formulaba al comienzo, dialogar un poco sobre lo que ellas nos refieren. ¿Qué situaciones se vienen presentando en nuestra vida que nos invitan a realizar cambios y adaptaciones? Y si nos sentimos en capacidad de asimilar esos cambios en las crisis que estamos viviendo, e incorporarlos a nuestra historia. Entonces, les saludo nuevamente a quienes se han ido uniendo y quienes están a través del Facebook también. Y quisiera pues abrir el micrófono para quienes están conectados a través de Zoom, si quieren compartirnos alguna tentativa de respuesta a estas dos inquietudes. Situaciones que se presentan y que nos invitan a realizar cambios y cómo las vamos asimilando. No sé si Martica o Angie Tatiana quisieran intervenir. Bueno, Angie no tiene posibilidad de micrófono en este momento. No sé, Martica, si tú quieres indicar algo con relación a estas dos preguntas. Me parece que hay dificultad con la comunicación. Sencillamente, pues, dar a entender que este texto del libro del Génesis que presentamos hoy en este estudio bíblico no remite a la posibilidad de pensar también lo que estamos viviendo en el tiempo presente. Es decir, la historia de Isaac, lo que nos refiere el capítulo 26, tiene que ver con alguien que se desplaza por un territorio que no es propiamente el suyo, o no en principio, y tiene que instalarse en unas zonas desérticas donde el primer elemento que debe encontrar es agua. Y dice el texto que los pozos que su padre había abierto en otra época, en aquel territorio, el otro pueblo, en este caso los filisteos, los había tapado, los había llenado de tierra y pues no eran funcionales. Y dice que se dedicó Isaac entonces a abrir nuevamente esos pozos, a tratar de obtener agua de ellos, pero empiezan los conflictos con los residentes de esa tierra, quienes nuevamente le cierran los pozos, quienes contienden con él y no le permiten usarlos. Y lo que Isaac se ve obligado a hacer es desplazarse a través del territorio, buscando un nuevo lugar donde abrir nuevamente esos pozos. Entendemos la lucha por el agua en territorios desérticos, en zonas donde escasea este elemento, y cuán importante es para poder establecerse allí, para que un pueblo se pueda ubicar en el territorio, contar con un pozo que sirva como suministro permanente de agua. Esa es una problemática de la antigüedad que nos refiere la escritura a lo largo pues, de todo el Antiguo Testamento, pero que se hace presente también aún en tiempos de Jesús, cuando la gente tiene que dirigirse a ciertos lugares específicos de donde pueden proveerse de agua. En este caso, Isaac, pozo que abre, es un pozo que genera diferencias, que genera contienda con los residentes del lugar y quienes lo reclaman para sí. Y pues, ¿qué hace Isaac? Tiene que seguir desplazándose y ubicando lugares donde pueda poner su tienda, donde pueda poner su campamento y pueda abrir allí un pozo que le suministre agua. En ese sentido, la pregunta sobre qué cambios se vienen presentando en nuestra vida que nos llevan o qué situaciones nos llevan a realizar cambios, a realizar adaptaciones, pues bueno, cada uno de ustedes, cada una seguramente dirá
aquello que está aconteciendo, aquello que le está pasando, y pensará muy seguramente en este tiempo de confinamiento, en la pandemia del coronavirus, en la crisis económica que ya se viene presentando. Aquí nos comparten en el chat también que la condición de salud que hay en este momento, lo comparte Martica, dice, hace mucho no viví esta situación que ha logrado impactarme negativamente, me siento limitada para hacer mis labores, lo que me ha ayudado es pensar que Dios me está permitiendo entender que esta situación es resultado de no cuidarme. Bueno, Martica aquí ya establece como una apreciación sobre el porqué de su estado de salud, pero es cierto, es una situación que está invitando al cambio, que está invitando a la adaptación frente a las nuevas circunstancias. Es el tema de salud, quizá algún tema laboral, que también se presentan dificultades en este tiempo, pues son cosas que nos invitan a movernos un poco, que no quieren, o situaciones que no quieren que nos quedemos quietos, sino que necesitan realmente atención. Entonces, en ese orden de ideas, es importante pensar que el ser humano está sometido a diferentes factores a lo largo de su vida que lo invitan a hacer ajustes, a flexibilizarse y a adecuarse a circunstancias nuevas. En ese sentido, la primera pregunta. Y la segunda, si estamos en capacidad de asumir una posición resiliente, es decir, si somos capaces de asimilar las crisis o situaciones cambiantes de la vida y dar respuesta adecuada a ellas. Porque al parecer muchos se bloquean, muchos quedan confundidos cuando no saben qué respuesta dar en el momento que se presenta la crisis, pero lo que nos pregunta y a lo que nos invita a preguntarnos más bien el texto que leímos del libro del Génesis es si significa el quedarnos en un lugar y no responder frente a la crisis, significaría garantizar la continuidad de la vida. En el caso de Isaac, claramente no. Si Isaac se queda lamentándose por los pozos que no puede usar, esos pozos que abrió Abraham y que ya no están abiertos, que ya no son funcionales, y no se desplaza del territorio, seguramente Isaac tendrá que enfrentar la muerte, porque necesita del agua. Entonces, ¿cuál es la respuesta de Isaac ante un poco la persecución de los del pueblo de Gerar, ante los que ocupaban ese territorio, los filisteos, y la situación emergente del no tener agua? Pues la respuesta de Isaac es moverse. Es decir, Isaac entiende que si no puede usar unos pozos, debe procurarse otros. Y por eso el texto nos va narrando cómo se va desplazando y abriendo nuevos pozos para poder tener este líquido que le garantizaría la vida. Entonces, en ese sentido, aquí hay una primera respuesta frente a la crisis. La crisis o dificultad que se presenta en el texto del Génesis tiene que ver con la carencia de agua y la necesidad del agua justamente para sobrevivir. Y la dificultad que agrava esto es que los pozos que ya se habían abierto hace algún tiempo están tapados, están sellados, y los nuevos pozos que se están abriendo rápidamente los reclama el pueblo filisteo. Entonces, en ese sentido, pues la única posibilidad de acción o la principal posibilidad de acción para Isaac es movilizarse con los suyos a un lugar que no sea reclamado por los filisteos, sino que pueda ocuparlo y donde además pueda cavar un pozo que le suministre agua. En ese sentido, el texto también nos va hablando de cómo él abre un pozo, otros riñen por él, hasta que finalmente encuentra un lugar donde abre un pozo y ya no riñen por él. Y a ese pozo lo bautiza, muy como lo hacía Abraham, que ponía un nombre a cada pozo también para poderlos ubicar, y lo que cada pozo significaba era resumido en su nombre. Isaac le pone un nombre a este pozo, Rehobot, que esto quiere decir lugar amplio o lugar espacioso, porque finalmente es el lugar donde logra establecerse junto a los suyos. Y en ese lugar, tras abrir el pozo y ver que ya no contienden, ya no riñen por él, es ahí donde él dice, aquí vamos a fructificar. Este es el lugar que nos permitirá ser prósperos, porque en torno a este pozo vamos a ubicar nuestro pueblo. Y bueno, allí está Isaac, dice que se le aparece Dios, que se manifiesta reconociendo, recordándole que es el Dios de Abraham, le invita a no tener miedo, le reafirma que está con él y le dice que le bendecirá y multiplicará su descendencia. Muy oportuno, pues habiendo encontrado un territorio que además suministra agua, donde se puede establecer el pueblo que acompaña a Isaac,
pues Dios le está diciendo, bueno, ahí vas a poder tener una gran descendencia y serás bendecido. Y el siguiente paso, la siguiente acción de Isaac, tras cavar el pozo y encontrarse con Dios que le habla, es edificar un altar y rendirle culto a Dios. Y allí establece su tienda y abren eh, un pozo también. Es decir, agua como sinónimo de vida, presencia de Dios como garantía de seguridad, de estabilidad y de prosperidad, y un altar también como ese pacto, ese vínculo que se mantiene con el Dios que les ha bendecido y que les acompaña y que les permite establecerse en un lugar. Pero lo que nos va narrando el texto de Génesis es que más adelante aparece nuevamente, bueno, Abimelech, que es uno de los personajes, junto a sus amigos, de los que habían pleiteado con él al comienzo, de quienes le habían confinado a este territorio, para pedir que hagan un pacto de no agresión. Como ellos ya vieron que él se ha establecido, que es bendecido, que es un hombre trabajador y próspero y que Dios está con él, pues no tienen otra opción que acogerlo en ese territorio y pedirle que hagan un pacto en el cual ni él, ninguno agreda al otro, donde puedan convivir en paz. Y la respuesta de Isaac, muy sensata además, para sellar este pacto, es organizar un banquete con comida y bebida y hacer pues cumplir este pacto justamente que le demandan quienes le estaban visitando. Y dice que ellos se despiden y marchan en paz. Y allí, junto a este acto celebrativo, hay buenas noticias de los siervos de Isaac y dicen, hemos hallado agua. Entonces, finalmente, no solo se establecen, no solo se ubica el pueblo en el territorio, sino que además, con la bendición de Dios y con la alianza establecida con los vecinos de no agresión, de vivir en paz, finalmente encuentran lo que buscaban, que es agua viva, es decir, agua que sirve para el consumo humano. Entonces, este texto que traemos hoy un poco a colación, que nos invita claramente a una reflexión sobre el sentido de la vida y los cambios que en ella se presentan, da cuenta de un Isaac que es resiliente, es decir, que no se queda lamentándose por las situaciones adversas que se presentan, sino que camina, se desplaza, se mueve y sigue buscando un lugar donde se pueda establecer. Y cuando lo logra, encuentra también allí la bendición de un Dios que le acompaña, que le guía y le permite ponerse en paz incluso con sus adversarios o con quienes eran en principio sus adversarios. En ese sentido, preguntarnos hoy en día en esta época si tenemos la capacidad de afrontar las crisis, las situaciones emergentes de modo resiliente, es la opción primera, o si por el contrario nos quedamos allí bloqueados y no emprendemos ningún tipo de acción transformadora y quizá pues nos dejamos conducir hacia la muerte. Pues obviamente la opción es la primera, es poder vivir de camino, como Isaac, buscando dónde establecernos, poder enfrentar las crisis, las situaciones angustiantes que se presentan, tratando de adecuarnos, de comprenderlas y de encontrar un lugar donde seamos capaces de enfrentarlas y manejarlas. En ese sentido, también cuando Martica nos compartía el tema de salud, el poder pensar esa situación de enfermedad como una oportunidad para hacer ajustes en la vida que conduzcan a mejores condiciones. Es decir, cuidarnos un poco más, atender un poco más a nuestra situación de salud y esa salud vista de modo integral, como salud espiritual, mental, salud emocional, salud corporal y física, salud social, salud en todos los ámbitos, en todas las dimensiones del ser humano. Y pues en ese sentido muy oportuno el texto del Génesis que estamos compartiendo hoy, que finalmente en el versículo 32 nos refiere esa afirmación, esa exclamación de los servidores de Isaac diciendo, hemos hallado agua. Que podamos nosotros también decir, hemos encontrado salud, hemos encontrado paz, hemos logrado resolver o por lo menos mediar esos problemas que se estaban presentando en nuestra vida. Hemos logrado resolver los conflictos familiares, hemos logrado asumir una posición serena de paz y además inteligente, de prudencia frente a la situación de desempleo. Hemos logrado entender cuán importante es el autocuidado. Es decir, que ese hemos hallado agua signifique como un grito de victoria frente a las situaciones que se van presentando y que en buena medida nos logran afectar, nos logran intimidar. Pues fíjense qué invitaciones van surgiendo del texto, revisando la historia de Isaac,
revisando su trasegar por estas tierras desérticas donde debe proveerse de agua, pero asimismo analizando el cómo Dios se hace presente, le manifiesta que está con él y le bendice, cómo nosotros encontramos a Dios presente en nuestra vida, especialmente en este tiempo de dificultad. De ahí que el texto nos permite identificar varias cosas. Por un lado, hay claramente una invitación a hacer un inventario de recursos, de capacidades, de dones con los que contamos, de habilidades, de aptitudes para afrontar los cambios. Fíjense que la herencia de Abraham, la que le deja a Isaac, no son los pozos excavados, porque si lo que Abraham le hereda a Isaac son unos pozos, pues ya la herencia estaría perdida, porque los pozos fueron rellenados y ya no tienen agua para suministrar a Isaac y su familia. Entonces la herencia que Abraham deja no son los pozos. Isaac podría haberse quedado peleando por esos pozos, defendiendo un territorio que ya no provee agua y entrando en contienda con otros por algo que no tiene sentido. La herencia de Abraham no son los pozos excavados, sino el arte, la enseñanza, la maestría para cavar nuevos pozos. Y eso es válido para todo tiempo y lugar. Me explico. Si a ti te dejaron un árbol que suministra frutas, deliciosas frutas, y el árbol es talado y no tienes la opción de sembrar otro árbol o de moverte a otro lugar, seguramente pues te privas del consumir estas frutas y quizá tengas que fallecer por hambre. O si el árbol es tomado por otros, quienes toman las frutas y las utilizan en su provecho y no te dejan ninguna, pues morirías de hambre igualmente. Entonces, lo que nos está diciendo esta afirmación es que la herencia no es el árbol en sí, sino el aprender a sembrar el árbol, sembrar aquello que te va a proveer alimento. Entonces, si ese árbol no está, si ese árbol ya no produce fruto o si ese árbol pertenece a otros, debes aprender a moverte a un lugar y plantar un nuevo árbol. Y si tienes que hacerlo 1, 2, 10 o 100 veces, pues tu capacidad de asimilar el cambio tiene que ver con ello, con el saber que lo que tú sabes hacer, que es sembrar un árbol y cuidarlo, no depende exactamente de un lugar específico, que eso que tú sabes lo puedes hacer en todo lugar y en cualquier momento, en todo tiempo. Entonces, en ese sentido, conviene mucho hacer un inventario de capacidades, de recursos, de dones, de aptitudes, de talentos, de habilidades para la vida que te permita enfrentar los cambios, que te posibilite el hecho de asumir situaciones críticas a partir de lo que tú tienes. La herencia que has recibido son los dones que Dios te ha dado. Tienes que saber cómo utilizar esos dones de modo tal que puedas moverte en las situaciones críticas hacia situaciones mejores donde puedas explorar tu capacidad de responder ante esos cambios forzados. Entonces, si haces un inventario de recursos, si te conoces bien, digamos, en tiempo de enfermedad, si sabes también cuáles son tus capacidades sanadoras frente a la enfermedad, es decir, si tú sabes que aunque tu cuerpo está enfermo, tú mentalmente, espiritualmente puedes estar en sanidad, en paz, en sosiego, eso puede ayudar, puede contribuir a que tu cuerpo sane también. Si tu habilidad es mantener la calma y la paciencia frente a la enfermedad, pues vas a poder manejar mejor la situación de enfermedad y procesarla mejor. Y aun cuando fuese, por ejemplo, una enfermedad terminal, si sabes ser resiliente frente a ello, asimilarás la realidad de la enfermedad, la realidad de la cercanía con la muerte, de modo tal que eso no se vuelve una carga emocional, una carga espiritual, una carga social, sino que puedes lidiar con esta enfermedad, aun cuando sepas que te ha de conducir en algún momento a la muerte, podrás lidiar con ella de modo tal que asumirás todas las demás dimensiones que son parte de tu ser de un modo mejor. Entonces no vas a desconectarte con el mundo social, vas a seguir manteniendo vínculos, relaciones afectivas con otros, vas a poder tener paz espiritual y procesar también tus dolores internos en función de la sanidad e incluso vas a poder a nivel emocional compartir lo que estás viviendo y constituirlo en una posibilidad de dar testimonio a otros de cómo asimilas y vives tú el tiempo de enfermedad. Entonces, aquí es conveniente entender que tenemos innumerables dones que nos sirven para afrontar los cambios, pero no los podemos ocultar. Esa capacidad de Isaac de abrir pozos no se redujo a un pozo, sino que la fue llevando consigo a cada lugar donde tuvo que desplazarse y perforó tantos pozos como fue necesario hasta que encontró agua y hasta que encontró buena agua y allí se estableció. Es decir, cuando logra finalmente su meta, que es cavar un pozo que tenga agua, puede establecerse y puede celebrar
esa presencia de Dios en su vida. Entonces, recapitulando, el abrir nuevos pozos como una capacidad, como algo que nos fue enseñado, más allá del hecho de preservar un único pozo. En ese sentido, inventario de dones. En un segundo lugar, aprender a vivir las experiencias de duelo. El desapego, que es clave y es fundamental, sobre todo cuando la pérdida es inevitable. En este tiempo, que vivimos confinamiento, es necesario tener en cuenta que hay cosas que han cambiado y ya no podemos quedarnos peleando con esos cambios que se han dado. Es decir, no podemos seguir pensando que vamos a retornar a un estado semejante al que teníamos antes, confortable, en el que no había que preocuparse por nada, sino que estos cambios que se han dado nos mueven a un escenario que quizás es incómodo, pero que nos invita al desapego frente a lo pasado, que nos invita a hacer el duelo, procesar inteligentemente el duelo, de modo tal que los cambios que se dan no repercutan negativamente en nuestra vida. Y ahí pues clave superar el afán, diríamos en la lógica de Isaac y del texto leído, superar el afán de conservar los pozos excavados. No quedarnos defendiendo unos pozos secos, sino ser capaces de desprendernos de esos pozos y entender que si bien era la herencia, en el caso de Isaac era la herencia de Abraham, tenemos que cavar nuestros propios pozos, tenemos que movernos hacia el lugar donde los hemos de encontrar. Y esa sería pues como la segunda indicación. La primera, el inventario de dones; la segunda, el desapego y el manejo inteligente del duelo. Pero una tercera capacidad tiene que ver con el afrontamiento. Es decir, eso es parte también del proceso de duelo, el ser capaces de enfrentar la realidad nueva, el entender que lo que estamos viviendo, sea que cambie o no a través del tiempo, es una realidad a la que tenemos que enfrentarnos y que tenemos que asumir con responsabilidad. En ese sentido, esa capacidad de afrontamiento se expresa en el movimiento que hace Isaac cuando encuentra un pozo con agua y allí planta su tienda, allí levanta mejor su tienda, aunque esto haya implicado moverse a otras fronteras. Es decir, afrontar las situaciones, ser capaces de, como Isaac, tomar la tienda al hombro, tomar nuestra carpita, tomar aquello con lo que cargamos para todo lado de nuestra historia, movernos al lugar donde está el pozo con agua, donde nos podemos establecer y montar allí la tienda. Enfrentar la nueva realidad que nos ha desplazado un poco de nuestra comodidad original, pero que nos lleva también a construir nuevas comodidades, a establecernos en un lugar donde podemos trazar un proyecto que sea duradero a través del tiempo. Entonces tenemos un inventario de dones, un proceso inteligente de duelo, de desapego y una capacidad de afrontamiento frente a estas nuevas realidades. Yo agregaría aún dos cosas más. Por una parte, pensando un tanto en que la novedad se manifiesta cuando somos capaces de dejar de lado lo que nos impide movernos, es decir, solo encuentra agua Isaac hasta que se desplaza del territorio. Ahí está la novedad, hay agua y hay agua viva, hay agua que nos sirve, pero cuando tuvo que moverse, pues la innovación también surge al moverse. Es decir, no podemos, un poco creo lo decía alguno de nuestros pensadores, quizá Albert Einstein, no podemos pretender obtener resultados diferentes cuando hacemos los mismos procedimientos. Cuando hacemos siempre las cosas del mismo modo, ¿cómo podemos esperar cambios? Entonces hay que moverse un poco, hay que desplazarse, salirse, como lo decía hace un momento, de ese escenario de comodidad, moverse a un escenario nuevo, y ahí es donde es posible que surja la innovación. Si hay cosas que a mí me tienen agobiado, si hay cosas de pronto de mi vida laboral que yo siento que ya me bloquean, que mi creatividad no se derrocha como antes, no aparece tan presente como antes, si de pronto ese escenario para mí se vuelve incluso enfermizo, me afecta en mi ánimo, en mi paz interior, pues yo tengo que dejarme desplazar, tengo que moverme a un lugar donde pueda surgir la innovación, donde pueda manifestarse la novedad, donde pueda cavar y encontrar un pozo que me dé agua viva. Porque si sigo perforando el mismo pozo, si sigo cavando en el mismo lugar seco, pues no hay garantía de que vaya a encontrar agua. Seguramente haciendo el hueco en el mismo sitio donde siempre se ha hecho, que es un sitio seco, no va a brotar agua. Yo tengo que abrir otro hueco, hacer otro pozo para encontrar agua viva. Y una cosa más que agregaría, sumada al inventario de dones, a los procesos inteligentes de duelo, a la capacidad de afrontamiento y a la innovación, sería la fe.
Porque la fe, como se expresa en el texto, fíjense que solo después de que Isaac logra encontrar un lugar adecuado, se hace presente el Señor para manifestarle que está con él, invitarlo a no tener miedo y bendecirlo, incluso con una promesa de continuidad de su generación, de su pueblo. Pues la fe nos permite reconocer a Dios presente, no solo en el momento en que estamos bien, cuando encontramos el pozo con agua, sino a lo largo de todo el proceso. Es el mismo Dios que al comienzo hace que el pueblo filisteo se constituya en un obstáculo para Isaac, justamente para invitarlo a moverse. Es el mismo que hace que cuando encuentra los pozos que le había legado Abraham, los encuentra secos. Dios está presente también ahí, mostrándole que el lugar no era el lugar donde su padre había cavado, sino que debía ir a otro lugar donde él cavaría y haría pozos que perdurarían a través del tiempo y que darían de beber a sus hijos, a sus nietos y a las futuras generaciones. Pero fíjense que es la fe lo que le permite moverse, la fe es la que lo moviliza y le lleva a que reconozca y se encuentre con Dios en el proceso, ese Dios que le reafirma que está con él y que le permite montar un altar donde va a montar también su tienda, donde va a habitar, va a montar un altar también para adorar al Dios que no lo ha dejado solo. Inventario de dones, de capacidades, desapego y procesos inteligentes de duelo, capacidad de afrontamiento, innovación y fe. Eso nos ha de acompañar en esa búsqueda de pozos nuevos, cavar nuevos pozos frente a las situaciones cambiantes de nuestra realidad. Ahora la pregunta que yo le formulo y quiero, por si alguien quiere compartir de pronto por escrito en el chat o intervenir, es, ¿has identificado los nuevos pozos que la vida te desafía a excavar? O sea, ¿ya has notado hacia dónde tienes que dirigirte para cavar nuevos pozos? ¿Hacia qué fronteras te tienes que desplazar, especialmente en este tiempo presente que estamos viviendo, para encontrar el agua viva? ¿Y cuál es esa agua viva que tú esperas hallar? Entonces, fíjense, has identificado esos nuevos pozos por cavar, las fronteras a las que te tienes que dirigir y cuál es el agua viva que tú esperas encontrar. Entonces, abro la participación para que ustedes puedan nutrir esta reflexión, que no sea un monólogo, sino que podamos abonar más a lo que hoy la palabra de Dios nos dice en el libro de Génesis, en el capítulo 26. Si alguien quiere intervenir, participar. Parece que no. Hoy estamos como escasos de palabras o de micrófono, quizá para compartir las reflexiones. Eh, bueno, por acá veo un rostro. Veo a Quique. Quique, ¿cómo estás? Hola Buena Nelson, ¿cómo tarde. estás? ¿Vas conduciendo? Mira, no. Sí, señor. Paré un ratico acá que estaba comprando algo, mi esposa estaba con el niño por acá, entonces aquí en el mercado y aproveché para conectarme un rato con vos. ¿Cómo vas? Bien, bien, bien. ¿Qué piensas de este tema que estamos abordando? La historia de Isaac cavando pozos y buscando agua a través del desierto. Y pensando Sí, un poco cuáles pozos tenemos que cavar. Sí. no, que solamente pues alcancé a escuchar, me conecté hace 8 minutos exactamente, pero alcancé pues como a escuchar la parte, digamos, de los pozos nuevos. Y pues tú haces la pregunta de cuáles son esos pozos nuevos que implican pues estos tiempos que estamos viviendo pues como alrededor de la pandemia y todo esto. Yo creo, Pastor, que esos pozos nuevos, pues con lo que la vez pasada hemos hablado de la palabra cliché que todo el mundo usa de reinventarse, yo creo que desde el espíritu es ser más atento a tener como esa escucha de aquellas cosas que o has dejado de hacer o esas cosas que tenés que comenzar a hacer. Entonces, o por lo menos yo lo veo así. Digamos, pues a mí este tiempo me ha servido muchísimo de mayor enfoque y de reconocer con quién estás realmente y quiénes no están contigo. Y pues también como a darte a los demás en términos de apuntarle a esos nuevos proyectos en los que uno está trabajando. Entonces yo creo que es por ahí donde uno comienza pues como a cavar esos nuevos pozos y eso implica movimiento. Y el movimiento es cuerpo y el movimiento es mente y el movimiento es alma, el movimiento es espíritu. Entonces yo creo que
en esa dinámica, uno tiene que estar ahí todo el tiempo, pues como en acciones, pero en acciones que lo lleven a uno, pues primero a asimilar pues ese reino de Dios con uno mismo, pero también con los demás, ¿no? Entonces por ahí lo veo. Bien, Quique, muchas gracias. Sí, efectivamente es una invitación al cambio. Es un texto del Antiguo Testamento, un texto incluso del Génesis, del primer libro que encontramos en la Sagrada Escritura, por lo menos ubicado, comienzo de la Sagrada Escritura, eh, que ya de entrada nos está invitando a asimilar el cambio y a dejar ciertas cosas que nos pueden bloquear. Pensar la idea de estar en torno a un pozo seco, pues significa definitivamente la muerte. Estar dándole vueltas, como hacen los buitres, dándole vueltas a algo que no te va a dar vida, no te va a mostrar vida, no te va a permitir avanzar. Bueno, en el caso de los buitres, para ellos hay alimento, le dan vueltas a su posible alimento. Pero en el caso nuestro, quedarnos circulando en torno al problema, sin tratar de ir más allá para resolverlo, pues no contribuye a avanzar. Y creo que esa es la enseñanza hoy del texto sagrado, especialmente la historia de Isaac, invitándonos a muy bien a asimilar que si allí no hay agua, no nos podemos quedar ni lamentándonos por el pozo seco, ni pretendiendo encontrar lo que no han hallado otros. Hay que movernos, hay que desplazarnos. Y ahí tienes mucha razón, Kike, también. Hay cosas que hay que dejar. En el camino no podemos llevar un baúl lleno de cosas que se constituyen en un peso, en un lastre y que nos va a impedir caminar, sino tenemos que ir aligerando la carga, llevando lo esencial. En este caso, si vamos a abrir pozos, necesitamos la pala para cavar y la disposición para movernos y saber que cavar un pozo no es garantía de encontrar agua y que será necesario cavar varios pozos antes de que podamos ver correr el agua por allí. Y pues nuestro baúl en la vida, sabiendo lo que tenemos y lo que hemos de enfrentar, pues nos debe llevar también a reconocer esos dones para ver cómo los utilizamos como herramientas que nos permitan afrontar las situaciones que vivimos. Esta es una época desafiante para todos, desafiante para todo el mundo y en esto pues no hay distinción social. Si bien quien más recursos tiene a nivel económico quizá puede enfrentarla mejor o bueno, con cierta habilidad y quien no los tiene, pues se ve en crisis desde el comienzo de la situación. Pero en todo caso a todos nos ha implicado de alguna manera buscar en el baúl de herramientas la que es útil para afrontar la situación. Y esa es la invitación que nos hace la palabra. Yo lo expresaba como en 5 acciones concretas: el inventario de dones, el desapego de aquellas cosas que realmente no nos contribuyen en la vida, sino que al contrario nos hacen sentir más peso, el afrontar las nuevas situaciones, aun cuando sean adversas, aun cuando sean situaciones críticas, el permitir en los nuevos escenarios que brote, que fluya la innovación y el vivir justamente guiados por la fe que Dios nos da para reconocerlo presente en todo el proceso, poder saber, tener la certeza que tuvo Isaac de que Dios iba con él, de que estaba acompañándolo y de que además le bendecía, anunciándole pues un tiempo de prosperidad. En ese sentido, pues, no sé si hay algo más que referir, porque yo voy a dar un salto, no tanto para hacer reflexión, sino para que nos quede sonando en la cabeza a otro pasaje referido también a los pozos, pero esta vez del del Nuevo Testamento. Y doy un brinco largo hasta el Evangelio según San Juan. Con este texto que es conocido por todos, que es Juan 4, del 3 al 15, Juan 4, del 3 al 15, que refiere un encuentro particular de Jesús con alguien que justamente anda en búsqueda de un pozo que le suministre agua, pero que no ha entendido esa lógica del moverse, del ser capaz de abandonar el pozo seco para buscar un pozo que le dé agua viva. Entonces dice la palabra de Dios en Juan 4, 3 al 15. Salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Le era necesario pasar por Samaria. Así que fue a una ciudad llamada Sicar, la cual está junto a la heredad que Jacob le dio a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob y como Jesús estaba cansado del camino, se sentó allí junto al pozo. Eran casi las 12 del día. Una mujer de Samaria vino a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber. Y es que sus discípulos habían ido a la ciudad para comprar de comer. La samaritana le dijo: ¿y cómo es que tú, que eres judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Y es que los judíos y los samaritanos no se tratan entre sí. Jesús le respondió: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber,
Tú le pedirías a él y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacar agua y el pozo es hondo, así que ¿de dónde tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Jesús le respondió, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Más bien, el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que fluya para vida eterna. Esto nos dice el texto sagrado, nos dice la escritura en el Evangelio según San Juan. Y es el encuentro de Jesús con la mujer samaritana. Y, y ese pedido en principio de Jesús de agua a la mujer para llevarla a este diálogo transformador. Un diálogo que implica abandonar el pozo en el cual se encontraba ella establecida, ubicada, y caminar en pos de un nuevo pozo que le permita un agua mejor. Y en este caso, pues ese pozo es Cristo, esa agua que no se agota, esa agua viva que nos garantiza la vida. Entonces, conectando los dos textos, Antiguo Testamento, Génesis 26 y Nuevo Testamento, Juan 4, encontramos fácilmente cómo hilar en el relato esa capacidad que tenemos los hijos e hijas de Dios para movernos. Finalmente somos un pueblo migrante, un pueblo que camina, un pueblo que no se queda establecido en las certezas y comodidades del mundo, sino que es capaz de abandonarlas en función o en pos de caminar con aquel que nos lleva realmente a fuentes que no se agotan, que es Cristo Jesús. Y ahí pues es importante seguir preguntándonos esos nuevos pozos a los que la vida nos quiere conducir y en los que sabemos está también Dios con nosotros caminando, en qué fronteras se encuentran y qué agua esperamos encontrar allí. Porque esa es otra de las cosas que acontece en el texto del Génesis, que Isaac es movido hacia las fronteras, hacia los márgenes. Nosotros también como cristianos y cristianas somos invitados permanentemente por el Evangelio a desplazarnos hacia los márgenes. No es en el centro donde se encuentra el accionar de Dios, sino en la frontera, es decir, donde se han confinado los otros, donde el otro es excluido, donde el otro es rechazado, en las fronteras de la enfermedad, en las fronteras de la pobreza, en las fronteras de la exclusión social, en las fronteras de la exclusión religiosa incluso. En esas fronteras Dios quiere que abramos nuevos pozos, que cabemos juntos y que podamos encontrar agua viva. Y esa agua que se esparce, se riega y se manifiesta, que da vida, que reverdece el campo, que transforma el desierto en una campiña y que nos permite gozarnos en lo que Dios va obrando en nuestra historia. Pero para ello es necesario caminar, para ello es necesario abandonar lo que nos hace peso, lo que nos hace carga, para ello es necesario entender que no podemos quedarnos establecidos en un solo lugar, sino que hay que dejar que el Espíritu de Dios nos empuje, nos mueva hacia el lugar donde hemos de encontrar esa tierra digna, esa agua viva que nos permita montar allí nuestra tienda junto al Dios de la vida. No sé si hay algo más que agregar, algo que ustedes quisieran incluir en esta reflexión. Si acaso lo hubiera, yo quiero entre tanto saludar a quienes se encuentran conectados en Facebook, saludar pues a Linda, Marta, Natalie Topperbin, a Marta Leticia Leal, a Carmel Palencia, a Ana Delmira Carreño, quienes han expresado estar conectados con nosotros. Y aquí vemos pues gente de diferentes países, incluso desde Europa, que nos están enviando saludos, que en este momento están siguiendo la reflexión a través de Facebook. Y pues no sé si de quienes están acá a través de Zoom algo más que decir, sino pues les invito a pensar en esos nuevos postos y en cómo el Señor los va llenando, porque es Él finalmente el que nos permite gozar del agua viva y cómo nos va mostrando su presencia permanente en este trasegar de crisis, en este trasegar de incertidumbres, en este caminar a través de los cambios acelerados que nos está moviendo el contexto actual y la situación también que enfrentamos en el mundo, como con la pandemia, pero que en ese caminar nos invita justamente a mantener la vida, encontrando nuevos pozos que emanen agua adecuada. Si nos mueve Dios y si nos permite sacudirnos, es justamente para encontrarlo a Él hacia donde nos quiere llevar. Pues con estas motivaciones, con las intenciones que ustedes puedan tener también en sus casas, yo sé que varias personas nos han pedido oración, nos han encomendado pues la vida
de don José Chiquito, del Sacoy, de Giovanni Pinilla, Michael Pinilla, Ana María, la familia Carreño y bueno, tantas otras personas que nos han invitado a que oremos por su situación de salud, porque en este momento se encuentran quizá en enfermedad. Pues a ellos les acompañamos, a las intenciones que ustedes tienen por salud. Aquí alguien nos pide Honor 8X, que no sé quién es, nos pide por la salud de, bueno, está también por Marta, oramos por Marta, y bueno, todas esas intenciones que se van concentrando en este tiempo de oración. Entonces les voy a invitar a que dispongamos el corazón y el ánimo, a que nos sintamos conectados con ese Dios de la vida que nos da esa agua que no se agota, que nos nutre y alimenta, que nos refresca en nuestro caminar y que nos invita a seguir en comunión, incluso a través de la virtualidad. Y oremos por las intenciones aquí presentadas y las que desde sus hogares también ustedes en su corazón tienen y conocen, incluida pues la intención también de la salud de Marta Gualtero. Bien, unámonos en oración. Bondadoso Dios, hoy hemos escuchado tu palabra que nos invita a ser flexibles ante los cambios y las crisis que se presentan, pero también a saber buscar incansablemente esa agua que tú das, esa bendición que tú concedes, esa sanidad que tú nos permites gozar. Queremos, por medio de este mensaje que estamos ya meditando, reflexionando y anidando en el corazón, decir que sabemos que tú no te has cansado a lo largo de la historia de la humanidad de acompañar a tu pueblo, de guiarle, y no nos has dejado en ningún momento en el vacío, en la soledad, en el desierto seco, sino que nos has movido a campos donde encontramos fuentes de agua que no se agotan y alimento que sacia nuestro mundo, nuestro ser interior. Te pedimos hoy especialmente por aquellos que nos encomiendan oración, aquellos que nos piden que oremos por su salud, hoy pues especialmente por Martica Gualtero, y todos aquellos que están también afectados por el coronavirus, están afectados por las enfermedades de este tiempo, que están viviendo condiciones que afectan su integridad y que además les genera desasosiego, desconcierto e incertidumbre en su círculo familiar. Ponemos en tus manos nuestros hogares, la vida de cada uno de sus integrantes, la vida de todos aquellos que aún desde la distancia están conectados con nosotros en unidad de oración. Sabemos que somos muchos los que nos dirigimos a ti, clamando para este pueblo especialmente tu bendición. Tú nos guías y nos acompañas y sabemos que también nos estás sosteniendo aún en tiempo de dificultad y nos ayudas a levantar cuando creemos que nuestras fuerzas no serán suficientes. Tú nos reanimas y nos das nuevas fuerzas. Por eso te pedimos que por medio de tu Espíritu Santo nos hagas levantar, nos lleves a levantarnos del lecho de enfermedad, nos permitas confiar más en ti, reconocerte como Dios fiel y saber que tu propósito y tu voluntad se manifiestan en nuestra vida y en esta historia que estamos viviendo. A la par de darte gracias, oh Dios, y de poner en tus manos nuestras intenciones, queremos también manifestarte que estamos vinculados a ti y que hoy, más que antes, más que nunca, sentimos tu presencia entre nosotros, te sentimos obrando y actuando en esta historia y sabemos que tú has de renovar el mundo, que tú harás nuevas todas las cosas y que nos permitirás salir adelante y continuar sirviéndote de modo digno en la misión que nos has encomendado, a la par que superamos las situaciones que hoy nos agobian, nos afligen y nos causan dolor. Bondadoso Dios, eres un Dios bueno, misericordioso y estás presente con nosotros. Tú quieres que tengamos vida y la tengamos en abundancia y nos das a beber de la fuente que no se agota. Te pedimos pues que en virtud de esa fuente que en nosotros se mueve y nos anima, podamos dar testimonio de ti, también testimonio de salud y de bienestar a las futuras generaciones y que todos aquellos que antes no creían, por medio de este testimonio puedan acercarse al conocimiento de la verdad, conocer tu palabra y tu voluntad. Quédate con nosotros y síguenos animando por los méritos de Cristo, nuestro amigo, maestro, hermano y redentor. Amén. Yo les saludo y pues les deseo una feliz tarde. Gratitud por estar aquí conectados, por permitir estas reflexiones. No se cansen de orar, no se cansen de buscar y de cavar, como nos lo enseña la palabra de Dios. Y animémonos mutuamente
por medio de la oración, de una llamada, de un mensaje, de el estar conectados, incluso en la virtualidad, manifestándole al otro que estamos presentes y que somos también presencia de ese Dios vivo que nos ama y que no nos descuida, no nos abandona. Que el Dios de la vida, el Dios de la paz y de la salud les conceda a ustedes bienestar, sanidad integral para quienes están enfermos en alguna de sus dimensiones, y sosiego, paz y bienestar general para todos los que nos dirigimos a nuestro Padre, buen Dios, a nuestro Señor Jesucristo y a su Espíritu que nos anima. Pues una bendecida semana, un feliz miércoles. Nuevamente, pues gracias por estar ahí. Saludos a todos, incluso a los que haya omitido. Y bueno, nos vemos, nos conectamos el próximo miércoles a la misma hora, 5 de la tarde, a través de Zoom y a través de Facebook también. Una bendecida tarde. Un abrazo, Nelson. Cuídate mucho. Bueno, que estén muy bien. Chao.